Hola queridos amigos y hermanos, les doy la bienvenida a un nuevo proyecto que, como ustedes pueden ver allí en su pantalla, dice Fe y Cultura. Es un proyecto que estuvimos hablando con algunos hermanos para poder hablar, dialogar sobre algunos temas que son bien relevantes e importantes hoy en día. Temas como qué está sucediendo en nuestra cultura, qué está sucediendo en nuestra sociedad, qué está pasando en nuestros países. El tema del estallido social aquí en Chile en el 2019, también hoy en Colombia con todo lo que está sucediendo, cuál es el papel de la iglesia al respecto. Y en este día vamos a hablar este tema de una forma más como panorámica con dos panelistas más que van a estar acompañándome a lo largo de este proyecto, que en un momento más los voy a presentar. Pero también quiero comentarles que vamos a tener a varios invitados hacia el futuro. Dios mediante. Vamos a tener a algunos pastores, eh, algunos hermanos que también saben teología, algunos que también se manejan en política y otras cosas más. Así que, hermanos, les voy a presentar a los panelistas que van a estar conmigo en este día, que son dos, que es el hermano Alejandro Esteban y la hermana Alejandra Vázquez. Así que los voy a traer acá. Hola, hermanos, ¿cómo están? Eh, Tienen que sacar el mute. Hola hermano Pablo, buenas noches. Buenas ¿Cómo estás, noches a todos Alejandro? los que están viendo el programa. Hermana Hola hermanos, bueno, Andrea, ¿cómo están hermanos? ¿Cómo les va hoy? qué bueno. Me gustaría que ustedes se pudieran presentar igual un poco de forma bien breve para que los hermanos que a lo mejor no los conocen puedan conocerlos, bien breve. Así que le voy a dar la palabra a la hermana Andrea, las damas primero. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea Vázquez y bueno, ahora actualmente estoy con un proyecto que es la librería Corandeo. Entonces, bueno, eso, súper breve. Hermano Alejandro, ¿qué nos podrías decir de ti? Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Esteban. Eh, Soy colaborador de la página o fanpage en Facebook Memoria Pentecostal. Y en esta instancia, bueno, ya he realizado live anteriormente con mi hermano Pablo. También hemos tenido conversaciones con la hermana Andrea. Así que aquí estamos dispuestos y activos para todo lo que venga. Eso. Amén, amén, amén. Hermanos, si quieren, pueden tener un breve momento para poder compartir este enlace con otros hermanos para que también puedan ver todo esto que hoy vamos a hablar, ¿cierto? Que es un tema bien importante, como dije, y bien relevante, ¿cierto? Que es la cultura. eh, por acá tengo algunas cosas. ¿Por qué es la fe? ¿Qué es la cultura? ¿Cómo debemos desempeñarnos nosotros como pueblo de Dios en lo que está sucediendo? Es algo importantísimo. Me gustaría hablar de por qué nace el tema de este proyecto de fe y cultura, ¿cierto? Porque eso es importante para los hermanos que nos están viendo en este momento. ¿De qué se trata esto? Yo sé que varios hermanos se deben estar preguntando, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿Otro podcast? Existe por ahí los hermanos de Café Reformado, un saludo para ellos, no somos la competencia. eh, pero bueno, este proyecto de fe y cultura nace de la necesidad, yo creo que esa es la palabra, la necesidad de hablar de ciertos temas hoy en día. La iglesia lamentablemente hoy como que no ha despertado las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. El tema de que la cultura esté ingresando, hablando de una cultura pagana, esté ingresando dentro de las denominaciones y que las iglesias no estén impactando o transformando la cultura. Y esto se puede ver alrededor nuestro, en nuestro país, Chile, como también en Colombia, Argentina, Latinoamérica. La cosa no está muy bien. Por lo tanto, me gustaría preguntar cómo están las cosas en nuestros países. ¿Qué piensas tú, Alejandro? ¿Cómo están las cosas en Chile hoy en día? Bueno, en general creo que la población, el común denominador de hermanos creyentes en Chile, saben por
por las diferentes etapas que ha pasado nuestro país dentro del contexto social. Si bien es cierto, tuvimos que experimentar lo que fue el estallido social, y eso ha traído un sinfín de repercusiones, tanto económicos como por ejemplo en la modificación y cambio de la Constitución, que fue uno de los resultados de ese estallido social. Y por otra parte, también hemos tenido que experimentar el tema de la pandemia. Lamentablemente, tengo la percepción de que nuestro país ha sido el chivo expiatorio dentro de todo esto, idealistas y pensadores de la nueva era y un sinfín de elementos que se han conjugado en nuestro país apuntando, entre comillas, a la salud. Y eso ha generado de que el Estado se ha endiosado. No sé si los demás se han dado cuenta o han tenido la misma percepción de que en nuestro país se ha hecho del Estado el suministrador y el proveedor de todos los bienes en esta última instancia. Pablo, tú bien sabes que bono va, bono viene, y eso de cierta forma ha generado un contentamiento en la ciudadanía sin darse cuenta de lo que está detrás. Pero en general ese es como el contexto de nuestro país, y el punto central es cómo la iglesia está afrontando eso. Creo que hace unos meses atrás, Pablo, nosotros tuvimos un live donde hablamos acerca del estallido social. No sé si lo recuerdas. En pleno auge en pleno desarrollo del tema de la pandemia, en donde la iglesia tuvo una postura sumamente pasiva. Y eso ha traído repercusiones muy serias. Claro. Eso a grandes rasgos. Sí. Hermana Andrea, ¿qué nos puedes decir de tu contexto, de tu país, Colombia? Se ha visto en las redes sociales varias discusiones bien acaloradas al respecto de lo que está sucediendo en tu país, bueno, al igual que en nuestro país. Pero ¿cuál es tu contexto? ¿Qué está sucediendo en Colombia? Bueno, hermanos, buenas noches. Bueno, aquí hace aproximadamente un mes, porque ya llevamos con esta protesta prácticamente un mes, donde ha sido bien difícil, en especial en la ciudad de Cali, en Bogotá, en Medellín, donde pues tenemos, digamos, que una protesta legítima por un gobierno que ha, pues digamos que por muchos años aplastado, digamos, al pueblo, pero lamentablemente detrás de todas estas protestas y demás, pues siempre hay algo que no es como legítimo de la protesta, ¿sí? Entonces, todo empieza acá por la reforma tributaria que pues lanza el presidente en medio de una pandemia, y luego una reforma a la salud. Entonces, ha sido como a grandes rasgos, pues, el boom que se necesitaba como para estallar una protesta de grandes magnitudes aquí en Colombia, que hasta el día de hoy no ha cesado, y pues que han llevado repercusiones como muertes, pues, heridos, tanto de policías como de personas del común. Entonces ha sido un poco fuerte. Claro, no me imagino, o sea, cuando un país se detiene por ciertas situaciones también hay consecuencias, ¿cierto? El tema de la economía y cuantas otras cosas más, independiente de las cosas que estén sucediendo detrás, porque claramente hay cosas que pueden ser válidas en lo que está sucediendo en nuestros países. El tema es el problema, o mejor dicho, el problema surge cuando una ideología política quiere tomar todas estas problemáticas y adueñarse de ellas para poder levantar una cierta bandera, que sabemos que no es una bandera cristiana, que no es, en su núcleo es una bandera totalmente pagana, y que va en contra del cristianismo y contra todos los valores del cristianismo, que es el progresismo, o mejor dicho, estas ideologías de izquierda. Me gustaría darle la palabra a la hermana Andrea porque tiene algunas preguntas en las cuales nos gustaría a lo mejor dialogar un poco. Vale, claro que sí, muchas gracias. Pues yo creo que para empezar este programa, y que Dios mediante nos permita a otros,
yo creo que lo más importante es definir qué es la cultura. Entonces, no sé, Pablo, si nos puedes comentar qué es la cultura y qué podemos entender pues como cultura y Alejandro, si nos puedes explicar qué es la fe. Amén. Sí. Cuando estuvimos preparando este tema de las preguntas, dije, ¿cómo puedo definir qué es cultura? Y recordé que estaba leyendo hace unas semanas atrás el libro de Henry Van Til, y él daba una muy buena definición de lo que es cultura, así que me gustaría compartir este pequeño fragmento. Él dice, la cultura es cualquier y todo esfuerzo y labor humanas gastados sobre el cosmos para desenterrar sus tesoros y sus riquezas y traerlas al servicio del hombre para el enriquecimiento de la existencia humana, y ojo con esto, y para la gloria de Dios. El tema, queridos hermanos, es que la cultura que hoy tenemos hace todo lo demás, excepto lo último, que sea para la gloria de Dios. Por lo tanto, la cultura se levanta como una antítesis del Evangelio, como algo pagano. El tema es que, bueno, después vamos a hablar más abajo al respecto, que como iglesia, así una breve frase, debiéramos estar transformando la cultura, cambiando la cultura, a través de la predicación fiel del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Vale, hermano, gracias. Entonces, no sé si Alejandro nos complementa con qué es la fe. Sí, por supuesto, Andrea. Mira, considerando de que nosotros estamos utilizando esta plataforma con fines de exaltar el Evangelio y proclamar las buenas nuevas del reino, mi única fuente en la definición de lo que es la fe es la Escritura. Creo que eso es la médula central de este quehacer propio de este diálogo. Entonces, para mí, y creo que para todos los creyentes fieles a las Escrituras, asumimos de que la fe es Jesucristo. La Escritura señala de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en pocas palabras, el libro de Hebreos refuerza esta idea diciendo de que el autor y consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra propia fe se desarrolla en base al Verbo, el cual es nuestro Señor. En palabras prácticas y simples, así se reduce la fe, en que la persona de Jesucristo es para nosotros la fe expresada en su palabra. Hermano, muchas gracias. Pues quisiera aportarte algo a eso de la fe y les voy a leer dos rengloncitos que me parecieron bastante interesantes. Y es, si un hombre no elige la fe cristiana, que es en Jesucristo, el Hijo de Dios, que es el único que limpia todo pecado, entonces debe escoger una metafísica alternativa, porque la dimensión metafísica de la mente nunca permanece vacía, sino que debe tener siempre un contenido. Y me parecía interesante eso porque eh, con lo que nos está sucediendo hoy en día, la mayoría de jóvenes se creen o han permeado pues en sus mentes que sus ideas son nuevas, que son autónomas y que son revolucionarias, pero realmente o tú estás sirviendo a un lado o estás sirviendo al otro, pero siempre llegamos con una presuposición y la neutralidad no es, pues digamos que no tiene espacio en este momento para la fe. O bien crees en Cristo o crees en algo, pero siempre crees, estás creyendo en algo, incluso para ser, no sé, no creyente necesitas creer. Entonces, no sé, eso quería agregar. Sí, me gustaría hablar un poco también respecto a la fe. Podemos tener dos definiciones de fe cuando hablamos en quién depositamos la fe, ¿cierto? En Cristo, ¿cierto? La justificación es por la fe, etcétera, etcétera. Pero también en las epístolas también se habla de fe en el sentido de una estructura doctrinal. Es más, cuando se dice aquella fe que una vez nos fue dada, se habla también de una estructura doctrinal apostólica que se entrega, por la cual cada uno de nosotros debemos luchar en que se mantenga sana e intacta.
Por lo tanto, cuando unimos fe y cultura, la relación que creo que queremos hacer es que esa fe que hemos recibido, esas doctrinas históricas que hemos recibido, tienen que ir enlazadas con la cultura y no separadas, haciendo como un tipo de división, un dualismo, mejor dicho, sino que la fe debe introducirse en la cultura y cambiar la cultura para la gloria de Dios. En ese sentido, si nosotros tenemos una forma doctrinal sana, acorde y fiel a la Escritura, de por sí debiera darse ese cambio cultural, partiendo claramente por el individuo y las familias, etcétera, etcétera, familias que son obedientes a la palabra de Dios, que enseñan a sus hijos y así sucesivamente. Alejandro, no sé si querías decir algo. Sí, bueno, para complementar el diálogo, nosotros nos damos cuenta de que hoy las propias sociedades y el comportamiento social ha hecho una división en cuanto a la propia fe y el comportamiento humano. Y esto nosotros lo percibimos por causa de esa idea dualista de que el hombre está separado de Dios, y es cierto, el hombre por causa del pecado ha sido separado de Dios, pero sin embargo a través de Jesucristo el hombre ha sido unificado a Dios. Y cuando nosotros hablamos de que el hombre ha sido unificado a Dios, eso implica de que su comportamiento, su forma de comprender el entorno, su forma de comprender su conducta, también tiene una transformación. Y es allí donde el cristianismo debe impactar. De ahí es como lo que conversábamos con el hermano Natán hace un tiempo atrás, de ahí el impacto del evangelio a través de las civilizaciones. Es decir, el cristianismo trae civilización, trae una forma de entender el comportamiento humano, y eso se logra a través del evangelio. Hoy, lamentablemente, las sociedades están llamando bueno a lo malo y a lo malo bueno. Se dan cuenta de que están haciendo una modificación de lo que el verbo es, hacen una modificación de lo que Dios dijo. Entonces ahí nosotros podemos ver dónde o cuál es nuestra fe, de qué fe somos. Y hay algo, bueno, se me viene a la mente ahora, que tiene relación con las escrituras, que dice de que no es de todos la fe de Jesucristo. Y eso lo vemos dentro de los círculos cristianos, entre comillas. Hoy tú, Pablo, sabes bien que se ha dado una lucha ideológica dentro de los centros cristianos con respecto a las ideologías, cómo han perpetuado dentro de las conciencias de los creyentes. Entonces ahí surge la pregunta, ¿de qué fe somos? De hecho, en Instagram un hermano me preguntó, ¿de qué fe profesamos? Entonces yo le dije la de Jesucristo, y luego él lo asimiló a una denominación. Eso. Sí, sí, bueno, viene una pregunta más abajo que va dirigida a la hermana Andrea, como para no pasarnos esa pregunta, y que tiene que ver con el tema que estamos hablando ahora. Y hermanos, para los que nos están viendo, esto es un tipo de introducción para posibles programas en los cuales vamos a ir tocando estos temas como de forma más individual, ¿cierto? Hablar de la cultura, hablar de otras cosas puntuales más adelante con algunos invitados, así que es como algo más panorámico para que nos puedan comprender. Estamos hablando de fe y cultura, ¿cierto? Entonces la pregunta para la hermana Andrea sería, ¿cuál es la relación existente entre el cristianismo y la cultura? Bueno, hermano, Alejandro, respóndela. No, mentira. Están diciendo que son muy serios, que tienen, que le hicieron, que saluden a Rafa, por favor. Bueno, creo que para esta pregunta lo primero que debemos hacer es ir a las escrituras, ¿no? Y creo que debemos partir de Génesis 1:28, donde el Señor da al hombre el mandato pues, cultural y el mandato social. Les voy a leer desde el 27. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos,
llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, en ese momento, el Señor da un mandato, perdón, cultural al hombre, donde el hombre, una vez peca en Génesis 3, todo este mandato que se le ha dado es totalmente distorsionado, ¿sí? El hombre realmente crea pues la cultura, pero si vamos más adelante, en Génesis 4:21, no sé si lo tengan ahí a la mano, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Allí podemos ver cómo pues Jubal viene de la descendencia de Caín, que no es una descendencia pues de linaje santo, y es allí donde se empieza a crear una cultura, ¿cierto? A través de la música también, se crea también a través de artes, a través de la arquitectura, bueno, en fin. Y más adelante también vemos la construcción de la Torre de Babel, ¿sí? En donde todo esto, digamos que apunta a la gloria del hombre, nunca a la gloria de Dios. Ahí vemos totalmente distorsionado el Génesis 1:28, porque el hombre empieza a crear cultura, pero no con el fin, como lo decía mi hermano Pablo al inicio, que lo último que hacemos es la gloria a Dios. Entonces, el hombre empieza a crear una cultura, y claro, el hombre la crea porque finalmente, aunque la imagen de Dios fue distorsionada, no fue quitada del hombre, digamos, perdón, me hice bola en la idea, no fue quitada la capacidad del hombre de, de poder crear, ¿cierto? Y lo vemos, no sé, en la arquitectura, en el arte, en la música. El tema es que el hombre está creando, pero para su propia gloria. Entonces, recordemos que cuando a Dios se le quita el lugar que debe tener, pues todo entra en caos, ¿sí? También recordemos que, bueno, como para responder la pregunta eh, pues inicial que tú me dices que cuál es la relación entre cristianismo y cultura, realmente creo que lo vemos desde la escritura, porque estamos llamados a sojuzgar la tierra, ¿sí? El tema es cómo estamos haciendo eso. Ahora, también podemos responder que la cultura no es la que determina el avance del evangelio, sino es el evangelio el que determina el avance de la cultura. Y es por ello que nosotros como cristianos estamos llamados a hablar de estos temas. Es por eso que nace, digamos, en nosotros esta necesidad de hacerlo. Hace unos meses, perdón, hace unos días atrás, de pronto en mis redes fue un poco polémico el tema que una cristiana hablara de esos temas, ¿sí? Pero lo más fuerte no fue que me atacaban personas no creyentes, era que me atacaban hermanos. Entonces, yo lo hablaba con Pablo y yo le decía, no puedo creer cómo nos han adoctrinado, porque es la palabra, nos han adoctrinado a través de tantos, perdón, medios, televisión, Netflix, en fin, que nosotros como cristianos en la iglesia le hemos abierto la puerta de par en par a todo esto y no hemos hecho absolutamente nada, ¿sí? El feminismo entró a la iglesia de una manera increíble y la iglesia simplemente creyendo atraer masas abrió la puerta. Entonces, creo que realmente es por medio del evangelio y claro que tiene que ver absolutamente todo. Que el cristianismo y la cultura permeen. Aparte también hay una cita que me recomendó un muy buen amigo de Narcy en el libro Verdad Total. Bueno, son dos citas y se las quiero leer. Realmente incluso en la tarde estuve meditando mucho en ellas. Una dice, el temor a algún Dios es el principio de cualquier sistema de conocimiento propuesto. Entonces, lo que yo les hablaba antes, generalmente siempre vamos a creer en algo,
y a cuál Dios y a cuál sistema es el que nosotros servimos, como lo hablaba Alejandro. Y por otro lado, la segunda cita que me pareció pronto muy interesante es que dice el mensaje cristiano, y eso va de acuerdo a cómo nosotros evangelizamos, y ojalá cambie nuestra perspectiva de evangelismo totalmente, porque dice, el mensaje cristiano no comienza con acepta a Cristo como su Salvador. El mensaje cristiano comienza con, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, que es Génesis 1. Y partiendo de ahí, tenemos la responsabilidad como cristianos de mostrar a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y demostrar una cosmovisión general de cómo el Señor nos, por medio de su palabra, permea nuestra mente y permea cultura, y es a través de su palabra que como dice, que es más cortante que espada de dos filos, que la cultura puede ser totalmente pues transformada. Perdón que me excedí en mi respuesta. No, está bien, está bien. Y muy buena respuesta, Andrea. Me gustaría compartirles aquí en la pantalla un comentario que encuentro muy interesante, que es del hermano Juan Alejandro. Él dice, la fe, vista como un sistema doctrinal, implica una ética en sí misma que sustenta la moralidad de dicho sistema. El hombre, cuando se desenvuelve en el mundo y hace cultura, no puede desligarse de la ética y moralidad. Por lo tanto, las manifestaciones culturales son expresiones de cada doctrina, que en esencia lleva una ética y moralidad en sí misma. Yo encuentro muy bueno este comentario, porque este comentario nos debería hacer una pregunta que es muy esencial. Si la fe es un sistema doctrinal que implica una ética en sí misma, y esto claramente conlleva a ir transformando la cultura, ¿qué está sucediendo entonces a nuestro alrededor, en nuestras naciones, en nuestra sociedad, en que cada vez todo se ve más oscuro que un cambio o una transformación de vida? Yo creo que hoy existe la problemática, o sea, mejor dicho, la mayor problemática hoy en día existe dentro de las denominaciones que dicen ser cristianas, más que en el mundo. El día de ayer hablaba con mi suegro, estábamos hablando también de estos temas, un poco de lo que está sucediendo en nuestro país, como decía Alejandro, de esta ideología de izquierda, socialista, que claramente no tiene nada que ver con el cristianismo, que es pagana, atea, horrible. Y estábamos conversando al respecto. Y empecé a hablar de qué es lo que es el Evangelio. En esencia, el Evangelio transforma al ser humano, pero no lo transforma a medias, lo transforma completo. Claramente no en el ahora ya, sino porque progresivamente, ¿cierto? Hasta el último momento de su vida. Se va santificando poco a poco, existe una transformación que va avanzando, ¿cierto?, en cada uno de nosotros. Pero sí o sí existe transformación. Y esa transformación también avanza, si estamos hablando de individuos y de familias, a las familias claramente, esposa, hijos, etcétera, etcétera. Son las responsabilidades pactuales dentro de lo que nosotros conocemos la teología reformada, de que las responsabilidades de educar a sus hijos bajo la palabra de Dios y la Escritura está sobre los padres y no sobre un Estado pagano, no sobre un Estado que hoy quiere ser un Dios absoluto y que no hay ley ni alguien superior a él. Existe una gran problemática. ¿Por qué? Porque hoy día las responsabilidades dentro de los matrimonios cristianos lamentablemente ha sido mermada o ha sido diluida, ha sido cambiada, por lo que decía también Andrea. Hemos sido condicionados más por la televisión, más por las series de televisión, valga la redundancia, por Hollywood, redes sociales, un millón de cosas que nos rodean, más que por la palabra de Dios. Si entendemos que la fe, que es un sistema doctrinal que implica una ética, ¿cierto? Y que esta ética claramente debe llevar a una transformación al exterior, ¿cierto? A la sociedad, y no están sucediendo estas cosas, claramente debe existir una pregunta. Entonces, ¿qué está mal? ¿Qué está pasando? Son los últimos tiempos, dicen algunos.
no, es que qué vamos a hacer, ¿cierto? Si bueno, Cristo ya viene, ¿ah? Tomemos las maletas, no hagamos nada. ¿De verdad debemos hacer eso o debemos examinar nuestros corazones delante de la palabra de Dios y ver si realmente estamos viviendo el Evangelio? Existe mucho dualismo dentro de lo que es el cristianismo. Yo soy cristiano el día del Señor, pero en la semana yo hago lo que quiero. ¿Ah? O yo soy cristiano cuando todos me ven, pero en la intimidad, cuando nadie me ve, soy un ateo práctico. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? El tema de la fe y la cultura van muy de la mano. Algunos pueden decir, no, pero es que hablando sobre escatología, ¿cierto? No, es que estoy en desacuerdo contigo, son los últimos tiempos, ¿cierto? Las cosas no van a mejorar. Podemos dejarlo hasta ahí. Pero no olvidemos que Jesucristo nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Nos mandó a predicar el Evangelio a todas las naciones. Nos mandó, existe el mandato. También la palabra de Dios dice que somos sal y luz de este mundo. ¿Estamos siendo realmente sal y luz de este mundo cuando vemos una cultura que se está derrumbando cada día más? Hace unos días atrás aquí en Chile ya se está promulgando el tema del matrimonio homosexual. Y las iglesias saltan y dicen, no, estamos en contra de eso, pero no será necesario primero examinarse cómo están antes de, y ojo, no estoy diciendo que eso no sea, que sea bueno para nada, creo que claramente eso está en contra de la palabra de Dios y no debe aceptarse de ninguna forma. Pero antes de atacar, ¿no deberíamos examinar nuestro corazón como iglesia, como cristianos? ¿Estamos viviendo realmente el Evangelio? ¿Somos vida realmente? Son varias cosas que creo que deberíamos meditar. Alejandro, creo que querías decir algo. Bueno, si me dejan hablar, pues. Con respecto, bueno, si bien sabe la audiencia, este es como el primer programa introductorio al respecto de lo que se entiende fe y cultura. Y si bien es cierto, quiero anclar a la respuesta que acaba de contribuir Pablo, donde él hace mención acerca de la promulgación del matrimonio homosexual en nuestro país. Y es interesante la postura que toma la iglesia, porque la iglesia hoy levanta pendón en contra de eso. Pero sin embargo, la iglesia no ha hecho un examen, no ha hecho un análisis propiamente tal de qué es lo que está pasando dentro de la propia iglesia, cuáles son las prácticas que están fallando dentro de la iglesia. Porque hoy alzamos la voz en contra del matrimonio homosexual, lo cual evidentemente es bueno porque no está de acuerdo al principio de Dios, pero no alzamos la voz acerca del adulterio dentro de la iglesia, no alzamos la voz de la fornicación dentro de la iglesia, no alzamos la voz de los mentirosos dentro de la iglesia, los engaños dentro de las iglesias. Entonces, como que con respecto al comentario anterior, cuando el hermano hacía mención de la ética y la moralidad, ¿cómo las iglesias están delimitando la ética y la moralidad? ¿En base a qué? ¿Cuál es la medida que ellos tienen? ¿O cuál es la medida que tenemos nosotros como iglesia? Entonces, para no ir más allá, quisiera, Pablo, si tú puedes proyectar el comentario del hermano Gerson. Hay un comentario súper bueno donde él habla acerca de la cultura es aquello que se cultiva. Ahí está el comentario. Dice, la cultura es aquello que se cultiva, es decir, que es la fe enseñada y practicada de generación en generación. Y sobre eso quiero reforzar la siguiente idea, de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis nunca ha perdido su eficacia. De manera que en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 7, el versículo 9, esto es un contexto cristiano, así que vamos a citar la escritura, dice, conoce o entiende, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Dios siempre ha sido fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. De ahí la importancia de poder comprender que nosotros somos responsables de las siguientes generaciones. Es como lo que tú, Pablo, hacías mención al respecto de qué es lo que espera la iglesia. En el contexto de Chile,
La iglesia, en su mayoría pentecostal, dentro de los círculos pentecostales, están a la espera o con las maletas listas esperando el rapto. Eso nosotros lo sabemos dentro del contexto chileno, pero no necesariamente es así. De hecho, la visión como creyentes es que se nos ha dado la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y eso cómo comienza? A través de la familia. El núcleo primordial, la primera institución que Dios estableció fue la familia, el matrimonio entre un hombre y una mujer, de manera que de ahí viene la descendencia y la generación tras generación a través de transmitir el mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que nuestro Rey, que es nuestro Señor Jesucristo, domine de mar a mar. Por lo tanto, surge la pregunta a todos los líderes eclesiásticos, a los predicadores, porque hoy en las redes sociales hay muchos programas cristianos. La pregunta es, ¿qué es lo que predicamos? Y como dice el hermano Gerson, ¿cuál fe es esta? ¿Qué fe es la que predicamos? ¿La fe de una organización o la fe de Jesucristo? Andrea. Bueno, y ya como para dar un último comentario respecto a eso, porque quiero hacerle una pregunta al hermano Alejandro. Me parece muy interesante lo que estaban hablando ahorita de que tenemos la responsabilidad como cristianos, y vi un comentario ahí, no sé si lo puedan colocar, del hermano Ricardo Rojas, que al final, bueno, hizo varias preguntas, pero él dice: hermanos, la cultura de un pueblo o país entonces siempre estará dominada por lo que la mayoría de los habitantes de ese pueblo creen cierto, o por lo que los gobernantes impongan, que creen ustedes. Entonces, en ese caso, ¿qué hacer nosotros como cristianos? Ya que no podemos cambiar los corazones de las mayorías o de los gobernantes. Me voy a centrar como en el final de esta pregunta, porque era algo a lo que pues vamos más adelante, pero precisamente no somos nosotros los que cambiamos corazones o los que cambiamos mentes, porque nosotros no estamos reclutando, es por medio de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada una de las personas. Ahora, ¿cómo podemos enfrentar totalmente una cultura que ha sido paganizada? ¿Sí? Y yo creo fielmente que el Señor actuaba a través de la historia por medio de las familias, ¿sí? Y lo que hablaba el hermano Pablo ahorita es muy cierto, porque se ha dejado en las familias y nos hemos desligado de la responsabilidad que tiene la iglesia frente a la responsabilidad que tienen las familias, ¿sí? En el contexto, pues, del Señor. ¿Y a qué voy con esto? A que los hombres en el hogar, perdón, mis dos compañeros, eh, el cristianismo han olvidado su rol y han distorsionado por y eso a qué se debe esa distorsión del rol del hombre. Se debe precisamente a la carencia de conocimiento de quién es Dios, ¿sí? Y de qué fue el mandato que nos dio a todos, tanto a mujeres como a hombres. ¿Por qué? Porque cuando el hombre como cabeza de hogar no ha entendido que es desde su casa, que no es lo que haga el pastor cada 8 días en la iglesia, sino es desde su hogar, donde él está discipulando, donde él está enseñando, donde día a día, que no es el colegio o que no es la televisión la que educa a nuestros hijos, sino somos nosotros. Pues yo no tengo hijos aún, pero somos nosotros los que estamos llamados a impartir el Evangelio. Y yo creo fielmente que a través de las familias Dios hace grandes cosas y avivamientos. Bueno, la semana pasada me terminé de leer este libro, lo he recomendado toda la semana porque la verdad me impactó. Leo todos los pactantes de Publicaciones DOR. Me impactó mucho la historia de Dios mío, se me fue el nombre, ¿sí? De los nervios.
de Escocia, de cómo estos hombres eh, se implantaban en sus creencias y luchaban fielmente por la palabra del Señor y por defender sus convicciones, ¿sí? Hasta muerte, y lo hacían gozosamente. Lo que hoy vemos, y es algo que yo siempre le digo de pronto a las personas que me conocen más cercana, yo siempre les digo, luchemos por no ser cristianos de papel, ¿sí? Y lo digo directamente para mí, porque es tan fácil caer en un cristianismo o etiquetarnos aquí en la frente con el título cristiano, pero es que ser cristiano es una gran responsabilidad. Y, y es lo que yo decía hace unos días, es que cuando nosotros actuamos mal, ni siquiera es nuestro nombre el que queda por el piso, sino es el nombre del Señor. Entonces, ya para terminar, porque yo hablo mucho, creo que es a través de las familias que nosotros podemos hacer ese impacto, es a través de la predicación de un evangelio totalmente centrado en Cristo que podemos estar transformando culturas y no que la cultura nos esté transformando a nosotros. Entonces sí creo que debemos tener un estándar como cristianos más alto y entender a quién es el Dios al que adoramos y al Dios al que servimos. Solo eso. Sí. Sí. Alejandro. Sí, con respecto a las preguntas y afirmaciones del hermano Ricardo Rojas, él dice, entonces en ese caso, ¿qué hacer nosotros como cristianos? Aludiendo de que si la población en su mayoría no son creyentes, ¿cuál es la actitud de la iglesia frente a esto? Bueno, nosotros entendemos que nuestro Señor Jesucristo venció en la cruz, y la Escritura señala de que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, de manera que nosotros como creyentes somos la extensión de Dios aquí en la tierra. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo hizo una referencia al reino de Dios, porque el testimonio a nuestros sentidos, es decir, lo que nosotros vemos en el contexto cultural, no determina el avance del Evangelio o el avance del reino de Dios. De manera que me gustaría citar Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32, y dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Lo que nosotros podemos ver en este texto bíblico, yo sé que ustedes pueden tener su propia interpretación, pero el avance del Evangelio es de manera progresiva, de manera que nosotros somos responsables a través del culto familiar, que es sumamente importante, de la cabeza sacerdotal del hogar, poder transmitir el Evangelio para que las siguientes generaciones sean responsables de expandir el reino de manera progresiva. Y esto nosotros lo hemos evidenciado. Gran cantidad de gente o población a través de las generaciones por medio de los avivamientos han volcado su corazón a Dios. En eso tenemos ejemplo, el avivamiento de Gales, el avivamiento de 1909 aquí en Chile, donde la gran población de este país se convirtió al Señor. Y no solamente a eso, tenemos el ejemplo de los puritanos. Naciones completas volcaron su corazón a Dios. Entonces, la visión desde mi perspectiva que tengo con respecto a lo planteado por el hermano es que soy optimista considerando de que Cristo está reinando. De manera que la cultura no determina, ni el comportamiento social no determina el avance del Evangelio. Sí. La pregunta que, bueno, él dice, entonces, en ese caso, ¿qué hacer nosotros como cristianos? Claramente siempre hay algo que hacer, eso es obvio. El tema es que, como decía Andrea, no solamente debemos quedar en el papel, en el sentido, a lo mejor, llevarlo a lo intelectual, ¿ok?
Hoy día existe mucha teología abstracta, existe mucho papelito, ¿cómo se puede decir? Mucho diplomado, ¿ok? Teológico, pero praxis, cero. Y esa poca praxis, lamentablemente, invalida todo lo demás. Somos llamados a ser sal y luz en este mundo, pero en el sentido también de ejemplo. La misma palabra de Dios dice, para que los hombres vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Hace un tiempo atrás fui invitado a un grupo de jóvenes a hablar al respecto sobre la cultura. Y también me hacían esta pregunta, entonces, ¿cómo podemos cambiar la cultura? Bueno, en las cosas simples de la vida. A veces que pensamos que cambiar el mundo tiene que ver con ir en la misión a África, ir en la misión allá a Afganistán, entregar la vida por Cristo, pero en la casa, querido joven, no eres capaz de ayudar a tu madre a hacer las cosas. Cuando vas a comprar al negocio y te dan vuelto de más, no eres capaz de devolverlo. En cosas pequeñas, queridos hermanos, es donde debemos avanzar como creyentes, como cristianos. Porque podemos llenarnos la boca de que somos creyentes, pero en nuestra vida personal, a lo mejor estamos muy alejados de los caminos del Señor. ¿Qué debemos hacer como cristianos hoy en día? Creo que principalmente es arrepentirnos por nuestros malos caminos. Cuando nosotros vamos al profeta Malaquías, podemos ver cómo los sacerdotes se habían alejado, habían despreciado el altar del Señor, eran unos adúlteros, habían engañado a la mujer de su juventud, y de ahí para abajo, la familia y los hijos, de ahí para abajo, todo se derrumba, todo se derrumba. Falsos pastores, falsos ministros. Lamentablemente hoy en día todos estos falsos de los cuales estamos hablando se introducieron a través de seminarios teológicos e institutos bíblicos, y esto hay que decirlo, hay que ser claro, a pesar, aunque quedemos solos y a lo mejor muchos nos ganemos muchos enemigos, como se dice, pero esto fue así. El hermano, y me gustaría comentar algo que escribió aquí el hermano Juan Alejandro, que de verdad le encuentro toda la razón. Él dice, lo voy a poner en la pantalla para que lo puedan ver, él dice esto: hermano, creo que actualmente el Estado busca imponer su doctrina de manera implícita, especialmente desde la izquierda, eso es obvio, pero no por la fuerza, sino que lo hace sutilmente a través de las fuerzas hegemónicas, es decir, ganándose así el pensamiento de las personas a través de medios de comunicación o bien medios, educativos. Por ende, la población vive engañada, no porque ellos mismos crean, sino porque sutilmente se les impone creer. Por eso creo que el Evangelio es la solución para todo. En cierto sentido, esto es así. El mundo siempre ha luchado con ideas, el mundo de las ideas contrarias, ¿cierto?, que luchan, sistemas económicos, etcétera, etcétera. Los grandes relatos, ¿cierto?, el comunismo, el capitalismo, la religión, siempre ha estado esta lucha de ideas. Pero hoy, bajo un sistema progresista que lamentablemente nos está dominando o acorralando, mejor dicho, poco a poco, a través de la hegemonía, que tiene que ver con el condicionamiento de forma minuciosa, a largo plazo, ¿a través de qué? A través de sistemas educativos como escuelas públicas, como universidades, como institutos bíblicos también, porque este pensamiento nace de alguien llamado Antonio Gramsci, que, para parafrasearlo, él decía que era necesario introducirse en cada una de estas instituciones y desde allí empezar ¿cómo se puede decir?, a lanzar la semilla, a lanzar este pensamiento, a convencer, a cambiar mentes, a cambiar, como dice Agustín Laje en uno de sus libros, a cambiar aún así el sentido común. Y hoy lo que tenemos es a cristianos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Cristianos que funan en las redes sociales a cristianos fieles, que están a favor de lo que dice la palabra de Dios y están en contra de lo pagano y lo obsceno que lamentablemente hoy en día tenemos ya por doquier. Vuelvo a repetir, creo que es muy, muy acertado el comentario que hice mi hermano Alejandro, pero para hincar un poco el diente, como se dice aquí en Chile, y aquí me voy a mojar. Existen también varias páginas en internet, como el otro Canuto, debo decir, el administrador del otro Canuto no es cristiano, queridos hermanos,
no es Esteban cristiano, Quiroz se llama. exactamente, es un pagano disfrazado de cristiano, alguien, un activista de izquierda. Es más, por allí el hermano Natán publicó que este hombre está a favor del matrimonio homosexual. ¿De qué estamos hablando? ¿Ah? Pero escuchen esto, tiene una gran cantidad de seguidores, de personas que dicen ser cristianas, de personas que Exacto. siguen su teología, su teología. No sé si me entienden. Se apartan de todo lo histórico. Eso es lo que está sucediendo, hermanos. Eso es lo que está sucediendo lamentablemente alrededor nuestro. Por lo tanto, la fe y la cultura claramente van muy unidas. La fe, como decía también mi hermana Andrea y como también decía Alejandro, debe transformar este mundo, debe cambiar, pero primeramente al ser humano, a nosotros debe cambiarnos, debe haber transformación, debe haber una vida piadosa, una vida en santidad. Por allí escribe Sinclair Ferguson que lamentablemente hoy en día la iglesia le teme a la santidad. Es como que, no, no me hables de santidad. Y es así, estamos, estamos mal, estamos mal. El cristianismo en Latinoamérica lamentablemente ha fracasado porque ha abierto las puertas a personajes ideólogos, mejor dicho, como de la teología de la liberación y cuantas otras cosas más. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, tenemos una gran cantidad de jóvenes marchando y peleando con la policía de familias cristianas, de familias creyentes. Y ese es el punto que también decía mi hermana Alejandra. Fueron enseñados en la palabra de Andrea, Dios. Andrea, Andrea. Perdón, Ahí perdón, es, la hermana Andrea. Alejandro. Pablo, muy, muy interesante lo que tú mencionas, sobre todo para los hermanos que están oyendo. El punto está con estos, se puede decir, eh, con estos falsos predicadores, con estos hombres que han abrazado su doctrina y transmiten su doctrina a través de redes sociales. El punto está por qué esta gran multitud de jóvenes cristianos siguen esta idea o sí han abrazado estas creencias. Ahí es que nosotros como iglesia tenemos que resignificar el fundamento de nuestra fe. ¿Dónde está puesto nuestro fundamento? Hoy, con amplia libertad, yo puedo decir que dentro de los círculos pentecostales se han abrazado más las tradiciones que la misma palabra. Se ha desplazado al autor y consumador de la fe, es decir, Jesucristo, y han instaurado un sistema de obras. Tu bendición, es decir, tu seguridad en Cristo depende de lo que tú tengas que hacer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tantos de estos jóvenes, estos hermanos se han desligado de la fe de Jesucristo y han abrazado esa forma liberal de interpretar las escrituras, llamando a lo bueno malo, perdón, a lo bueno malo y a lo malo bueno? Entonces ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que resignificar nuestras creencias y volver al fundamento de la palabra. Volver al fundamento de la palabra es elemental, porque si nosotros vivimos en base a tradiciones, costumbres, lamentablemente eh, creo que no va a ser muy, muy prosperada nuestra nación. Bueno, hermana Andrea, que es de Colombia, el mismo patrón. Si no volvemos a la palabra, nuestras naciones y nuestras generaciones no serán bendecidas por causa de que el resultado del pecado, el fruto del pecado dará luz. Andrea, ¿quiere decir algo? Hace como media hora, pero el hermano Pablo dijo, no le demos la palabra que ella habla mucho. Sí, me escribió por WhatsApp. Ya estaba invocando por allá Alejandra y no sé quién más, pero bueno, ya me van a sacar. El primer programa ya me está echando, pero bueno. Hoy te bautizamos como No, Alejandra. hermano, pues precisamente digamos lo que estaban hablando del por qué tanto joven, es porque precisamente lo que yo digo, o sea, y lo que comentaba el hermano, que no me acuerdo el nombre ahorita, el comentario que publicaron, que ha sido una manera tan sigilosa que este movimiento ha entrado, que realmente hasta la iglesia está totalmente enceguecida, ¿sí? Y nosotros como cristianos no hemos visto absolutamente qué es lo que está pasando con estos movimientos. Entonces, es
O sea, si ustedes ven en las protestas jóvenes marchando y a veces sus ideales, vuelvo y repito, yo amo mi país y sé que la protesta aquí es legítima, pero las intenciones que han movido esto son totalmente perversas, ¿sí? Y todo esto va con algo de fondo que es destruir familias, destruir totalmente el evangelio e imponer nuevas, nuevas culturas, según ellos, de libertad. Recordemos que el evangelio nos dice que no podemos servir a dos señores y o somos esclavos de uno o somos esclavos del otro. Ellos se creen que están siendo libres, pero realmente son esclavos totalmente del pecado. Y bueno, con esto no sé si alcancemos, pero yo les dije que no íbamos a pasar de la segunda pregunta, compañeros, no me creyeron, pero quisiera preguntarle al hermano Alejandro, ¿tú qué piensas? ¿Crees que es compatible el comunismo, el socialismo con el cristianismo? Ya, ¿qué posición debe tener un cristiano? O sea, o cuando tú te encuentras un cristiano que dice, soy cristiano, pero apoyo el comunismo o el socialismo, ¿qué dirías? Creo que hay una distorsión mental. Para empezar, hay una falta de comprensión con respecto a la doctrina de fe y absolutamente y de manera tajante el comunismo en todas sus variantes, socialismo, marxismo, no tiene relación alguna con el cristianismo. Me gusta mucho una frase que usa Charles Spurgeon, en donde él dice de que él no cambia el oro puro del cristianismo por el bronce, si mal no recuerdo, del comunismo. Entonces, desde mi perspectiva, entendiendo de que el comunismo trata de establecer su propia justicia social, aparte de lo que es la justicia del reino, que parece ser el evangelio, no son compatibles. Nosotros tenemos el evangelio verdadero a través de las escrituras y ellos traen un falso evangelio, traen falsas, entre comillas, buenas noticias. Y esa idea y esa cosmovisión ha perpetuado o ha perpetuado dentro de las iglesias muchos de los pensamientos. Y ahí está el descontento social, la demanda social, la justicia social, y el problema está en que Pablo lo entiende bien porque somos del mismo contexto chileno. Ahí está bueno, el hermano Luis Beaine lo acaba de decir, la falta de formación en los líderes que hoy dirigen la iglesia chilena. De ahí la importancia de que las siguientes generaciones deban ser instruidas en la verdad de Dios, para no abrazar estas ideologías que evidentemente son anticristianas. Y, y bueno, ustedes tienen a los promotores que son Karl Marx, Engel, y estos tipos realmente no eran anti-Dios, es decir, anticristo. Por lo tanto, a grandes rasgos no es compatible. La Iglesia cumple una labor social, por supuesto, pero no anclado en los parámetros de lo que es el socialismo o el comunismo. Son dos cosas muy distintas, son dos caminos muy distintos. De hecho, Jesucristo es el camino. Amén. Y es lo único que voy a decir porque he hablado mucho. Amén. Amén. Bueno, Hermano, hay un comentario del hermano Juan Alejandro. Yo creo que el hermano Juan Alejandro ha acertado en varios comentarios y me gustaría compartirlo en la pantalla. Tú deciste fans del hermano Juan Alejandro. Juan Alejandro. Juan Alejandro. Sí, es que tenemos como el Claro. mismo pensar. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. Creo que la sociedad de hoy en día, metida en su secularismo, tiene que buscar nuevos fundamentos porque obviamente se aleja de Dios. Por tanto, el secularismo en su forma de teología liberal y neomarxismo ha de buscar hacer un nuevo fundamento donde los aspectos conservadores de la sociedad heredados del cristianismo deben abarcarse. El ataque de parte de estas corrientes es fuerte y lo primero que atacará, ¿cómo? Hasta ahí llegó. Y ahí quedamos.
Y ahí quedamos. Pero se entiende la idea. Sí, se entiende la idea. Lo que él, Pero lo que él termina de decir, perdón, es que creo que no alcanza a salir ahí, pero él dice que el ataque, ay Dios, ahora se me perdió lo que iba a decir. Dice, el ataque de estas corrientes es fuerte y lo primero que ataca, como bien dijo Andrea, será la familia. ok. Absolutamente. O sea, es que ese es el punto. O sea, si nosotros analizamos el otro día estaba leyendo el libro de Agustín Laje, y tú te das cuenta cómo esta corriente quiere destruir la familia, un pilar fundamental en la sociedad. Sí o sí quieren destruir la familia. Pero ¿qué hay detrás de ese pilar, cierto? ¿Qué hay detrás de esos valores conservadores que claramente vienen del cristianismo? Es claramente el cristianismo. Es lo que realmente se quiere destruir, es el fin principal, destruir el cristianismo. Y destruimos las familias, etcétera, etcétera. Algunos pueden decir, no, pero es que el comunismo tiene nada que ver con esto. El comunismo tiene nada que ver con el feminismo. Estáis loco, Pablo. No, para nada. Es más, el mismo Engel fue uno que vio la familia, o mejor dicho, vio el matrimonio como al esposo, como el burgués y a la esposa como la mujer oprimida, el proletariado, y él, o sea, él empieza a expresar este pensamiento que después es tomado por las feministas Simone de Beauvoir, etcétera, etcétera, hacia adelante y tenemos lo que hoy tenemos. O sea, claramente sí proviene del comunismo. Entonces, el cristianismo no es compatible con el comunismo, y eso hay que decirlo, no es compatible para nada. De hecho, hermanos, quisiera añadir, considerando de que ya cumplimos una hora, que en gran parte todos los sistemas de gobierno tratan de luchar en contra de diversos tentáculos, es decir, formas de ideologías. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, están el tema de los partidos políticos, está el tema del sindicalismo, está el tema de la lucha social, y todos tratan de luchar contra diferentes tentáculos ideológicos. Y de ahí la sobreexaltación del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio apunta a la cabeza del tentáculo. Es decir, nosotros sabemos quién está detrás de todo eso. Como una vez, bueno, quizás no es el caso, pero una pseudo profeta me dijo, ¿qué espíritu te está guiando? La pregunta es, ¿qué espíritu está guiando a todos estos movimientos ideológicos? ¿Qué espíritu es el que está detrás de todo esto? Entonces, creo que ahí es donde el Evangelio debe penetrar, que va directo a la cabeza. Nosotros sabemos quién es el opositor. Sí, bueno, totalmente. Yo creo que como para ir dándole un final a esto, aunque claramente no tocamos todo, y se los dije. Andrea lo dijo. Sí, Andrea también lo dijo. Debemos terminar con algo para meditar, algo para pensar, no solamente quedarnos con todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Tenemos una cultura hoy día paganizada. Clara, poco a poco nos están acorralando como creyentes. ¿Qué debemos hacer? Como le respondíamos al hermano hace un momento atrás, yo creo que el llamado hoy en día es a examinar nuestros corazones. El llamado hoy en día es arrepentirnos de nuestros pecados como iglesia, volver a los pies de Cristo, volver a la comunión, la presencia de Dios constantemente. Muchos hablan de, no, es que nosotros creemos en Corán Deo, ¿ah? Siempre en la presencia de Dios. Pero de verdad, ¿estamos viviendo así? ¿Estamos realmente viviendo así? Que Dios guíe nuestros corazones a Él como pueblo de Dios. Que Dios incline nuestros corazones a Él. Que haga atento nuestro oído a su santa y bendita palabra. Recordemos que Juan 17:3, allí ese versículo tan conocido que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que nos ha enviado. Ese conocer no solamente habla de un conocimiento teológico, que claramente falta, sino también de un conocimiento de experiencia, de estar a los pies de Cristo, de tomar los medios de gracia todos los días, la lectura de la palabra de Dios, la oración y el practicar lo que Dios nos entrega cada día, primeramente en nuestras vidas y luego en nuestras familias. Yo creo eso es lo que, con lo cual me gustaría terminar a mí. No sé con qué a ustedes les gustaría terminar para aquellos
que nos están viendo en este momento, hermano. Andrea y después yo. Gracias. Bueno, ya como para cerrar el tema, aunque creo que nos quedó la mitad de las preguntas, pero, pero para cerrar, sí, sí estoy convencida que el Señor obra y que todo esto que sucede, el Señor sabe realmente cómo usa todo esto como un colador para filtrar realmente a su pueblo. Y, y creo que muchos nos estamos rajando y que realmente no podemos estar siendo cristianos tibios. Y no se trata de salir o de creernos de pronto más que otros. Se trata de, en amor, estar compartiendo con uno y con otro el Evangelio, estar predicando la verdad, estar impactando, como decía el hermano Pablo, desde nuestros padres, nuestros hermanos, y vivir el cristianismo. El cristianismo va directamente aplicado en absolutamente todo, en cómo nos comportamos en nuestro trabajo, en cómo nos comportamos con nuestro vecino que vive al lado cuando, no sé, tenemos un problema, en la misma solución práctica de nuestros problemas. Entonces, cómo demostramos a Cristo en absolutamente todo y cómo desde este punto pequeño que, que nosotros creemos ante un mundo tan grande, podemos ir impactando y finalmente yo creo que es por medio de las familias, es por medio de entender los roles que tenemos cada uno de nosotros en el cristianismo y, y realmente sin dejar, como decía mi hermano Alejandro, la palabra a un lado, porque es que es nuestro fundamento y nuestra roca fuerte. Entonces, que nunca olvidemos que la solución a todo esto es una nación arrodillada ante Dios, una nación que vuelva su corazón a Dios, porque lo ha sacado totalmente de su esfera y solo estamos viendo una justa ira de Dios, realmente a un pueblo que le ha dado la espalda. Entonces, ya, cierro con eso. Bueno, para finalizar, gracias a todos los participantes que pudieron comentar. Fueron muy provechosos sus comentarios y así lo hacemos más interactivo. Quisiera añadirte que la familia nuclear es la base de la sociedad, de manera que lo que hay que preservar dentro del contexto social y cultural es la familia. Y es allí donde la Iglesia debe esforzarse para poder cultivar y darle soporte a esto. Las siguientes generaciones se destruyen por causa de la no familia, de manera que las siguientes generaciones, desde la perspectiva cristiana, deben ser fortalecidas y establecidas en el contexto de familia. Por lo tanto, creemos y creo fielmente de que el avance del Evangelio, el progreso del Evangelio, no está determinado por el color político, ideología o pensamiento filosófico, sino que el Evangelio está determinado por cómo la Iglesia va a actuar frente a esto. Y es simple. Integremos lo siguiente. Dios está reinando y la Iglesia reina en vida. Eso. A ver, hermanos, les damos las gracias a todos los que nos acompañaron en este día. Como decía mi hermano Alejandro, estuvieron muy buenos los comentarios, también las preguntas. Este es un proyecto que acaba de comenzar. A lo mejor nos pueden ver medios rígidos, un poco nerviosos, porque es el primer capítulo. Pero bueno, esperamos que haya sido de bendición, esperamos que también sean temas para que ustedes puedan pensarlos en sus hogares, allí en la intimidad. Recuerden que este proyecto sigue, esperamos tener nuevos invitados y si ustedes a lo mejor les gustaría que invitáramos a alguien a hablar de algún tema, también pueden dejar su comentario. O como también escribimos en la fanpage, en esta fanpage, que si les gustaría hablar de un tema en específico, también dejen sus comentarios, queridos hermanos. Y ojo,
Si alguien no sigue la página, los invitamos a que sigan la página. También quiero invitarlos a que sigan la página de mi hermana Andrea, que es Corandeo. Mi hermana vende buenos libros. También está mi libro allí, así que cómprenlo. Invitarlos también a que sigan mi canal de YouTube llamado Presbiteriano Confesional. Acabo de subir un video del hermano Natán hablando sobre teonomía y fe reformada. Está muy interesante, así que pueden ir a ver. En Instagram también nos pueden seguir como Fe y Cultura. Estamos en Instagram también. Así que bueno, esta es algo que se va a expandir, si Dios lo permite. También estén orando por nosotros. Necesitamos de sus oraciones, que esto sea para la gloria de Dios. Eso es lo que esperamos. Y eso, no sé si qué quieran decir ustedes. Ahora despídense de nuestros hermanos. Andrea. No, hermanos, de verdad que muchas gracias por las personas que nos acompañaron. Perdonen el nerviosismo. Ya me llamaron Alejandra, entonces ya saben, al próximo programa, una nueva invitada. De verdad, pues muchas gracias por sus aportes y de verdad esperamos sus oraciones. También disculpen lo que hayamos dicho erróneamente en nuestra incapacidad, pero tratamos de preparar esto con mucho amor y que sea para la gloria de Dios y tratando de que más que sea un programa, como inició mi hermano Pablo diciendo que de pronto hay muchos programas, pero más que vanagloria o algo así, lo que queremos es poder impactar en ustedes y así como de pronto muchos jóvenes y muchas personas cristianas han estado totalmente ciegas referente a este tema o incluso se han roto lazos de amistad entre cristianos por estos temas y han decidido mejor no me meto en política y no me meto en nada que tenga que ver de esto. Entonces, esa no es la solución. Yo creo que mediante el Evangelio y ser perseverantes, tengo dos amigos que soy muy perseverante, pero bueno, siendo perseverantes en el Evangelio y mostrando por medio de la palabra del Señor que la cultura se puede transformar y que es el Evangelio el que va adelante y no al contrario. Entonces, muchas gracias y espero que nos veamos en 8 días. Amén. Alejandro. Sí, con esto termino, hermanos. Jesucristo es aquel que se acerca hacia nosotros para reconciliarnos con Dios. Esa es la medula del Evangelio, el pacto. Así que muchas gracias, hermanos, por haber participado y nos vemos el próximo viernes. Sí, hermanos, Dios les bendiga a todos. Así que nos vemos, como dijo mi hermano, el próximo viernes, Dios mediante. A lo mejor, ojo, a lo mejor, si Dios lo permite, vamos a tener un invitado. Así que nos vemos, queridos hermanos. Hasta luego. Chao, chao. Hermanos, ustedes no se vayan, quédense allí. Chao, hermanos. Dios les